Yo soy el escultor Jiménez de Heredia, soy costarricense, nací en 1954 y me trasladé en 1976 a Italia, donde abrí mi estudio entre Pietrasanta y Carrara. Yo empecé desde muy pequeño. Cuando tenía 13 años, en el liceo de la ciudad donde yo nací, que se llama Heredia, había un pequeño tallercito y ahí empecé a trabajar con el profesor de artes plásticas y realicé mi primera escultura en madera. Desde ese momento no dejé de realizar escultura. Posteriormente, un gran músico, Arnoldo Herrera, costarricense, que tenía un colegio, el Colegio Castella, vio mis trabajos, me becó y ya 14 años estaba en ese colegio que ya estaba especializado en la escultura. Y de ahí en adelante realicé toda mi carrera, estudié en Bellas Artes en Costa Rica, inicié los 2 primeros años y después me vine a estudiar a la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Carrara, donde están los mármoles, y posteriormente estudié arquitectura en la Facultad de Bellas Artes, en la Facultad de Arquitectura de esa ciudad de Florencia. Oiga, ¿usted viene de familia de artistas? No, yo no vengo de familia de artistas. Mi padre era radiotécnico y mi mamá, ama de casa, era una familia grande. Éramos 7 en la casa, así es que yo vengo de una familia numerosa. Ninguno de ellos estaba en el mundo del arte. El mundo del arte yo lo fui descubriendo poco a poco desde los 13 años y después de ahí en adelante seguí siempre haciendo escultura porque encontré mi vocación en ese material o en esa especialidad, trabajando las piedras, los granitos, las maderas, los mármoles, los bronces, en fin, ese fue mi destino. Claro, ¿cuándo llegaron los primeros reconocimientos? Los primeros reconocimientos fue bastante duro al inicio. Los primeros reconocimientos llegaron, digamos, en el 78, 79, cuando empecé a hacer las primeras exposiciones personales en los museos. Y después el verdadero reconocimiento a nivel internacional llega en 1986 aproximadamente, cuando realizo una escultura grande para la ciudad de París y lógicamente el año 2000 es el año crucial cuando realizo la escultura para la niquia de la Basílica de San Pedro, una niquia hecha por Miguel Ángel entre 1544 y 1566. Ahí estaba el nicho y Juan Pablo II me pidió de realizar la escultura. Tengo entendido que usted es el primer artista latinoamericano en colocar, bueno, tengo entendido que usted es el primer escultor latinoamericano en colocar una estatua en el Vaticano. Sí, no solo latinoamericano, sino no europeo. Es decir, ningún norteamericano, ni africano, ni australiano había colocado una obra en la Basílica de San Pedro. Los escultores que habían realizado estas esculturas monumentales de santos fundadores de órdenes religiosas para los nichos de la Basílica eran italianos, franceses, alemanes, pero nunca un artista que no fuese europeo. Juan Pablo II conocía mi obra y entonces decidió él
personalmente en llamarme para realizar esa escultura de San Marcelino Champagnat, que es el de la Orden de los Maristas. Yo sé que en México, Costa Rica, América Latina y Europa, en todo el mundo, existen 73 grupos maristas entre colegios, universidades. Brasil creo que tiene una universidad con más de 25,000 estudiantes. Entonces, Juan Pablo II en 1999 lo hizo santo. Él era fray Marcelino, pero no era todavía San Marcelino. Después de haberlo hecho santo, se acercaba el jubileo y en ese momento es que me piden realizar la escultura para los nichos exteriores de la basílica, y el primer nicho, el más grande, el del transepto, es el que Miguel Ángel había realizado con sus propias manos y lo había seguido cuando era presidente de la fábrica de San Pedro. Sí, después de eso, lógicamente, nacen muchas cosas. En el 2003 ya realizo una exposición muy grande aquí en la ciudad de Pietrasanta, en la Versiliana se llama, que es un parque muy importante dedicado a las grandes exposiciones y a los grandes artistas. Y posteriormente, en el 2006, me ofrecen casi la ciudad de Florencia para hacer una exposición en toda la ciudad, en Plaza de la República, en el Museo de los Oficios, al ingreso del Museo de los Oficios, en Palacio Pitti, en Bóboli, en fin, una grandísima exposición en toda la ciudad de Florencia. Eso me llevó a que la obra se conociera en todo el mundo, porque todo el mundo pasa por Florencia. Una exposición de 4 o 5 meses duró. Y en el 2009 abrieron por primera vez también en la historia la vida sagrada del Foro Romano para colocar 60 esculturas monumentales entre el Coliseo, la Vía Sagrada y algunas plazas y museos de la ciudad de Roma. Digamos, esos fueron los reconocimientos más grandes. Después de esa exposición, lógicamente pasó más de 1,5 millones de personas por la exposición. Tuve contactos con todo el mundo. El nombre Jiménez de Heredia nace en 1985, cuando aquí es muy complicado en Italia, porque en Italia los nombres son muy breves y las personas no tienen 2 nombres y 2 apellidos. Entonces me recuerdo que en mi primera exposición en 1977, que fue una pequeña exposición, yo puse todo mi nombre, Jorge Enrique Jiménez Martínez. Y me decían que quién era yo, Jorge Enrique o Jiménez Martínez. Entonces teníamos que abreviar el nombre, y mis mercantes me decían que necesitábamos encontrar un nombre de arte que fuera bastante simple. Yo pensé que la forma más lógica era la de utilizar el nombre de mi ciudad, ya que es una costumbre que viene desde la Edad Media. Usted se debe recordar que Caravaggio no se llamaba Caravaggio, se llamaba Miguel Ángel, no sé qué cosa. La mayoría de los artistas, Leonardo se llamaba Leonardo da Vinci porque había nacido en la ciudad de Vinci. Sofía Loren no se llamaba Sofía Loren, sino tenía otro nombre. Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda. Y muchos de los grandes artistas había llegado un momento donde se habían dado cuenta que no podían ser las mismas personas de antes,
y en ese momento se cambiaron el nombre. Entonces se decidió de utilizar la forma más lógica, que era utilizar el nombre de mi ciudad. No lo escribo como Heredia con H, sino de Heredia pegado. ¿Por qué? Porque creo que tenía que hacerlo así, porque el D en Europa significa nobleza y era la última cosa que nosotros queríamos. Entonces, el de Heredia pegado era un nombre que funcionaba muy bien con el Jiménez, y el Jiménez de Heredia. Desde ese momento cambiaron también muchas cosas. Cambió mi arte, cambió el nombre, cambió la imagen, cambiaron muchísimas cosas. Mi obra al final es una búsqueda a las grandes respuestas existenciales que tenemos todos los seres humanos. De a dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos. Yo estoy profundamente convencido de que nosotros somos polvo de estrellas en transmutación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos estamos transformando. Nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos porque estamos participando a un gran proceso del universo, y que mi nacimiento no inicia cuando yo nací físicamente. Yo traigo dentro de mí toda la historia de la historia cósmica y la historia de todo un pasado reciente y un pasado profundo. Entonces, entendiendo todo eso, voy a buscar cuáles son mis raíces y cuáles son los símbolos que representan mis raíces. Encuentro la esfera precolombina que realizaron los borucas, la cultura que se desarrolló en el sur de Costa Rica, y que es una cultura que de alguna manera logró sintetizar su cosmogénesis en estas esferas de piedra. Entonces yo descubro las esferas como un legado cultural importante, en donde no solo se entiende el legado de la historia profunda, sino que se entiende cómo estamos hechos nosotros los seres humanos. Estamos hechos de tiempo y de espacio, como todo el universo, y la esfera representa ese tiempo y ese espacio. Y además estamos hechos de contrarios. Nosotros tenemos la luz adentro y la sombra adentro. No es que nosotros somos la luz y la sombra está afuera, no. Somos la suma de esas dos cosas que giran dentro de nosotros, y tenemos que aprender a unirlas para encontrar el sentido de plenitud. Entonces es una respuesta ontológica la que yo quiero dar con mi arte. Yo quiero tratar de explicar en forma muy sintética y muy didáctica la transformación de la materia y la circularidad que representa o es símbolo del ser. Esto me ubica inmediatamente en un concepto de participación cósmica, en un concepto de conciencia cósmica. Es decir, de que yo estoy aquí para ayudarle al universo a cumplir su destino como cualquier ser humano. Todos los seres humanos somos como granitos de arena que le ayudamos al universo a que cumpla su destino, porque somos una parte de ese universo. Somos ese polvo de estrellas que se fue transformando, que pasó un periodo por el agua, después del agua salió a la tierra, y en todo nuestro físico, en nuestro inconsciente, tenemos residuos de todo ese gran recorrido cósmico que inicia en el momento cero, cuando se produce el Big Bang y nace el tiempo y el espacio, que son los elementos que nos constituyen a nosotros. Por eso nosotros no podemos parar ni el tiempo ni el espacio. Por eso se nace, por eso se crece, por eso se madura, se envejece y se muere, porque estamos haciendo un recorrido
cósmico junto a las estrellas que nacen, crecen, envejecen y mueren, a las plantas, a los animales. Es ese sentido de totalidad que se encuentra representado a nivel simbólico en las esferas. Por eso con el tiempo yo fui construyendo una teoría que es el simbolismo transmutativo. Es decir, que nosotros para poder entender la totalidad de nuestra existencia necesitamos crear símbolos, pero esos símbolos se deben de transformar. Es decir, las esferas funcionaron para la cultura boruca, pero no funcionan para la cultura costarricense o mundial de hoy. Necesitamos renovarlas para que sean activas. Así como el Renacimiento no fue otra cosa que tomar los símbolos importantes de la cultura griega y de la cultura latina, como fueron la columna y el arco de medio punto, que además de representar lo que es el ser con su circularidad, representan también una historia profunda para los italianos. Esos elementos fueron renovados, se fueron transmutados. Entonces, nosotros funcionamos por símbolos, porque la razón no puede entenderlo todo. Necesita del símbolo para entender lo que va más allá de la razón. Y esos símbolos deben de ser renovados y actualizados. Entonces, una génesis como las mías, que inicia con una esfera o con un huevo y que se transforma en una mujer, nos está hablando primero de la transmutación de la materia. Después nos está hablando del tiempo que pasa y después nos está hablando del espacio. Nos está hablando de lo que somos nosotros, tiempo y espacio. Eso es lo que nos constituye, con una memoria, un inconsciente colectivo que lo traemos desde hace billones de años. Por eso el arte siempre ha sido como un mediador, lo llaman mediador metahistórico. Es decir, son símbolos o imágenes que están dentro de nosotros porque pertenecen a la historia de la humanidad y yo soy un pedacito de esa historia, en donde se toman de esas imágenes y se traen a la actualidad. En ese momento el símbolo se vuelve arquetipo y siendo arquetipo puede hablarnos a nosotros. En primer lugar, le habla al artista, porque el arte, la obra de arte es superior al artista. No es que yo quiero hacer una cosa que tengo en la mente y la realizo, no, la realizo y una vez que la realizo, la obra me empieza a hablar a mí. Es un poco como el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Era el retrato el que empezaba a envejecer, porque él lo tenía muy claro que la obra es superior al artista. Y quien le hablaba a Dorian Gray era el cuadro que iba envejeciendo y él seguía siendo joven, porque él nos quería dejar muy claro su idea de que el arte es superior al artista. Y yo esto lo creo profundamente, que el primero en aprender del arte es el propio artista.